las cuentas principales que se amortizan y devengan. Y para poder trabajar sobre estas cuentas es necesario tener ciertas notas que nos van a ayudar a calcular tanto la amortización o la devengación de las cuentas que estamos haciendo. Vamos por acá. ¿Por qué? Porque es un cálculo, como hablamos anteriormente, de estos conceptos. Entonces, en los ejercicios ustedes van a encontrar los saldos, por así decirlo, de estas cuentas. Esto es la cuenta, lo que tenemos aquí. Y aquí vamos a tenerlo por saldo. Y esto puede ser saldo al final del ejercicio o puede ser el importe de la cuenta que estemos hablando. ¿Sí? En los ejercicios van a haber distintos conceptos ahí que van a manejar. Y bueno, tienen que saber que este número es un saldo o es un importe según el enunciado lo comente, ¿no? Pero también necesitas notas sobre esos ajustes que vas a trabajar, que tenemos aquí, ¿sí? Y esas notas son precisamente detalles acerca de cómo se pactaron estos activos, cómo es que la empresa adquirió estos activos. Pues vamos a leer cada uno de ellos. Y dice, inciso A, los gastos de instalación y organización se amortizan al 5% anual. Entre paréntesis, LISR, o sea, ley del ISR, la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta estipula y menciona en uno de sus artículos que estos dos tipos de gastos, tanto gastos de instalación como de organización, se pueden amortizar con un porcentaje. El porcentaje se refiere, voy a regresarme, a la estimación que pueden tener en estos tipos de gasto. Es decir, uno estima que estos gastos pueden deducirte por cierto tiempo limitado. Y la ley pone un porcentaje porque en cierta medida no permite que te deduzcas todo el gasto de un solo jalón. ¿Por qué? Por varias cosas. Número uno, porque los gastos implica que se van a consumir por un periodo prolongado. Entonces, no le es justo a Hacienda que de antemano te deduzcas toda la cantidad de esos servicios si aún no los has consumido todos. Y aparte, porque es probable o suele pasar que durante ese periodo que se pacta, a veces los gastos se terminan y no se consumen en su totalidad, por una cosa o la otra. Cerró la empresa, cambiaron de proveedor, el gasto de instalación y de organización no resultó como querían y cancelaron el trato. En fin, muchas cosas pueden pasar que hagan que se cancele ese servicio y por lo tanto pues se deje de amortizar, ¿no? ese activo que se había pactado y se cancela y quizás se busca uno nuevo. Pero por lo tanto, aquí se usa un porcentaje, es decir, la ley te dice, tú vas a usar solamente el 5% de ese importe que has pactado para deducirte mes tras mes o año con año. En este caso, habla anual, de una manera anual. El importe que tenemos aquí de estos dos gastos los vamos a depreciar anualmente al 5% de antemano, ¿no? Decir que eso así es como lo vamos a trabajar. El asiento C, el inciso B, perdón, dice que las primas de seguro, estas que tenemos aquí, corresponden al plazo de un año, ¿sí? Registradas el 1 de agosto del ejercicio. Es decir, por un año vamos a disfrutar esas primas de seguro, sea lo que sea que estén resguardando. Puede que las conseguimos para cuidar el carro, para cuidar computadoras, para cuidar mercancía, para cuidar lo que sea. Son primas de seguro que ya están, ¿sí? Las conseguimos por un año, pero las conseguimos a partir del 1 de agosto de ese ejercicio. Así que, ¿cuántos meses la utilizamos o disfrutamos de esas primas en ese periodo contable? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Solamente 5 meses. Así que estas primas de seguro solamente me voy a devengar, la palabra clave es devengar, 5 meses de esto. Y ahorita vamos a hacer el cálculo. Lo mismo pasa con los intereses. Intereses pagados por anticipado corresponden a 18 meses. Sí, lo que tenemos aquí. Registrados el 1 de marzo
de este ejercicio. Entonces, esto no es un año, es 18 meses que vamos a disfrutar estos intereses pagados, pero desde el 1 de marzo. Así que yo tengo que contar, para calcular el interés consumido, tengo que contar desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre, que es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 10 meses consumimos de esos intereses. Después tenemos la publicidad. La publicidad es por 10 meses desde el 15 de julio. Entonces, si pactamos 10 meses estar recibiendo publicidad o disfrutar de publicidad en el medio que sea, tenemos que considerar desde cuándo. Y aquí dice que es desde el 15 de julio. Así que, ¿cuántos meses son del 15 de julio hasta el 31 de diciembre? Bueno, vamos a toparnos con ejercicios que los vamos a usar en meses completos o meses medios, como en este caso 15 de julio. No va a haber ejercicios donde llega el 7 de marzo o el 24 de octubre, nada por el estilo. Todo es primero o 15, meses enteros o medios meses, pero hasta ahí nomás. Entonces, ¿cuántos meses ocupamos o consumimos en publicidad? Bueno, tenemos julio, que es la mitad nomás, la mitad de julio. Luego tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y pues la mitad de julio, pues son 5.5 meses. ¿Sí? 5.5 meses es lo que consumimos aquí en publicidad. La papelería es diferente. La papelería se calcula en base a lo que se consumió en ese ejercicio. Y aquí dice que nos quedó un inventario final de 1,500 pesos. Es decir, en este concepto te dice cuánto te quedó para que tú calcules cuánto consumiste. Y ahorita vamos a ver el ejercicio. En rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado funcionan de la misma manera que los intereses pagados. Revisas por cuánto se pactó esos intereses, aquí un año y aquí 6 meses, y desde cuándo se pactó para saber cuánto vas a consumir. En este caso, desde el 1 de octubre y aquí desde el 1 de noviembre. Entonces, con esta información, uno ya puede calcular estas operaciones para poder registrarlas en las cuentas. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a iniciar con lo siguiente. Aquí hay una pequeña tablita para hacer los cálculos. Iniciamos con lo siguiente. Gastos de instalación. Es la primera cuenta que tenemos aquí. ¿Cómo la vamos a calcular? ¿Cuánto es el importe de gastos de instalación? 20,000 pesos. Entonces, para calcular, yo tomo esos 20,000 pesos, sí, que tenemos aquí. Y como dicen los ajustes que vamos a utilizar un porcentaje, eso lo hace más fácil, porque lo único que tengo que hacer es multiplicar esos 20,000 por el 5% y saber cuánto amortizo, porque esa es la palabra clave para gastos de instalación y de organización, amortizar. Los gastos de instalación y de organización no se devengan, sino se dice se amortizan. Cuestiones técnicas de contabilidad, ¿sí? Pero se dice se amortizan. Estos dos gastos se amortizan y como es anual, pues no tengo que dividir entre meses, no tengo que saber cuándo fue que se pactó. Entonces, simplemente saco el 5% de esos 20,000 pesos. Si alguien ahí tiene una calculadora, ¿cuánto es el 5% de 20,000? Son 1,000. 1,000 pesos es lo que voy a amortizar en esta cuenta. Vamos con el siguiente cálculo. Gastos de organización. Voy a hacer más para allá esto. Gastos de organización se trabaja igual que los de instalación. Tomo el importe, que en este caso son 12,000, y lo multiplico por el 5%. ¿Cuánto tengo en este cálculo? 12 por el 5%. 600.
600 cerrado. Muy bien. 600 cerrado. Es lo que voy a amortizar en esta cuenta. Después tenemos primas de seguro. ¿Cuánto es el importe de primas de seguro? 8,500. Pero aquí yo tengo que sacar un cálculo exacto. Saber por cuántos meses lo pacté, que eso es la división, y multiplicarlo por el número de meses que realmente consumí. ¿Cuántos meses pacté estas primas? Dice que por un año. Entonces, en meses son 12. Entonces, ¿cuánto me da 8,500 entre 12? 708.33. Eso es lo que yo voy a deducir mensualmente. Pero yo lo consumí en este año desde el 1 de agosto. 708.33 es lo que corresponde a cada mes, porque yo lo pacté por un año, que un año tiene 12 meses. Pero ahora, ¿cuánto consumí de esas primas de seguro si lo conseguí desde el 1 de agosto? ¿Cuánto habíamos dicho aquí? Agosto, septiembre. Por 5 meses. 5 meses por 5. Entonces, ¿cuánto realmente consumí de primas de seguro en este año? 3.541.66. 1541.66 es lo que voy a registrar en mis cuentas contables. Eso fue lo que realmente consumí de este concepto. Luego me voy con intereses pagados por anticipado. En este caso, el importe de esos intereses que yo cobré de antemano son 9,700 pesos, pero lo voy a dividir entre el número de meses que pacté que los iba a trabajar. En este caso, 18. ¿Cuánto estaría yo devengando cada mes? 538.88. Mensual. Pero, ¿cuánto consumí en el año? Desde el 1 de marzo. 10 meses, ¿verdad? Creo. Ujú. Esto es lo que voy a registrar en mis cuentas contables entonces. 5.388.88. Ya está lo que realmente consumí en ese periodo contable. Luego seguimos con publicidad. Publicidad tiene un importe o un saldo de 5,000 pesos y yo pacté con la empresa que me iban a dar esa publicidad por 10 meses. ¿Cuánto voy a estar consumiendo cada mes? 500. Mensuales. Y en ese año yo consumí ¿cuántos meses? Del 15 de julio en adelante. 5.5. 5,5. Eso me da en total 2.750. 2,750. Eso es lo que consumí de publicidad en ese año. No los 5,000, sino los 2,750. Lo mismo con papelería. Papelería se trabaja diferente. Papelería es por lo que consume uno. En un mes podría consumir cierta cantidad, después hay otros meses donde se recibe más o quizá hay otros meses donde no se consume tanta papelería. Entonces, aquí lo que hacemos simplemente es una suma resta. Tenemos el importe de papelería, que son 5,000 pesos, y le restamos el inventario final, lo que el proveedor dice, ¿sabes qué? Te quedan solamente 1,500 pesos. Papelería son 2.800. ¿Qué no, Así, maestra? 2,800. 2,800. Pactamos papelería por 2,800 en el año y al final del año el proveedor nos dice, te quedan 1,500 pesos de mercancía en tu inventario de papelería. Y entonces hay que sacar el consumo. ¿Cuánto consumí realmente? Es unas 1.300. 1,300. 1,300 pesos es lo que yo consumí
consumo en ese año. Ahí no hay que dividir, no hay que multiplicar, simplemente es una suma resta. Sumo o tengo el saldo aquí del importe y resto el inventario final de aquí. Después la otra cuenta es rentas cobradas por anticipado, es decir, una cuenta de pasivo, recuérdalo, rentas cobradas por anticipado es cuenta de pasivo, y tomo el importe de rentas cobradas por anticipado, Los 500. los 500, pacté que esas rentas iban a ser por un año, eso me da, entonces, queda de manera mensual, 208.33. ok. Y yo lo pacté desde el 1 de octubre, aquí dice rentas, pactadas el 1 de octubre. ¿Cuánto consumí entonces en ese año? Octubre, noviembre y diciembre. Por 3 meses. 624.99. 3.99. ¿Eh? Si queda un centavo, te lo puedes redondear a 25, ¿no? Como... A lo mejor sí nos deja ejercicio. Y por último, intereses cobrados, que su importe son de 3,000 pesos. Y pactamos que eso se iba a dividir en 6 meses. Tenemos aquí. ¿Qué es 3,000 entre 6? 500. Mensuales. Y lo multiplicamos por el número de meses que lo usamos. En este caso, desde noviembre, 1 de noviembre. Entonces son 2 nomás. 2 meses, 1,000 pesos. 3,000 pesos es lo que voy a registrar en las cuentas T. Muy bien, terminamos los cálculos de estas cuentas. Como ven, toma algo de tiempo porque se tiene que calcular, se tiene que identificar ciertos conceptos para poder registrar, ¿no? Estas operaciones. Luego pasamos a los registros contables, a las cuentas T. ¿Cómo es que vamos a registrarlo? Déjenme nomás cambiarle, combinar cuentas. Ok. ¿Cómo vamos a registrar las cuentas? Ok, vamos a abrir primero cada una de estas cuentas con sus importes, ¿sí? Lo que tenemos aquí, las cuentas, con sus saldos en una cuenta T para cada una de ellas. Entonces, hazlo tú si lo estás usando en tu cuaderno, empieza a escribir esto en las cuentas T. Si lo haces en un método, en el Word, en la guía que estás haciendo y estás tecleando, teclea junto conmigo las siguientes cuentas. Tenemos gastos de instalación con su saldo de 20,000 pesos, ¿sí? Lo que tenemos aquí, sí es de 20,000 pesos. Y luego tenemos gastos de organización con su saldo de 12,000 pesos. Y luego tenemos primas de seguro con su saldo de 8,500 pesos. Voy a combinar aquí esta sección. Seguimos abriendo cuentas. La cuenta de intereses pagados por anticipado con su saldo de 9,700 pesos. Creo que era lo que tenemos aquí. Sí, 9,700. Me brinqué primas de seguro. Primas de seguro. No es primas de seguro. No me lo brinqué entonces. Intereses. Publicidad. Publicidad y propaganda, ¿no? O propaganda y publicidad, como se haya escrito. Su saldo de 5,000 pesos. Luego tenemos papelería y su saldo de 2,800. Luego tenemos
cuentas como rentas cobradas por anticipado. Esta es una cuenta de pasivo, ¿sí? 2,500. Y luego tenemos intereses cobrados por anticipado, cuenta de pasivo también, 3,000 pesos. Y luego tenemos la cuenta de... Y no tenemos más cuentas, ¿no? Ya son todas. 3, 6, 8 deben de ser. sí, 8. Muy bien, aquí están las 8. 3, 6. Ahí están. Ok, ya las tenemos aquí las cuentas. Están abiertas. Voy a hacer un poquito más pequeño esto para que se vean más. Tenemos abiertas las cuentas como terminó el ejercicio, ¿no? Es decir, esto nos está diciendo que al final del ejercicio, estas cuentas terminaron con este saldo. ¿Por qué? Porque se adquirieron en determinado momento del año o se acumularon varias y bueno, hay que hacer el registro de sus saldos. Ahora, probablemente al final del año hay que calcular estos ajustes para que nos den el saldo real. Uno, como contador en su momento, registró el pacto de estos gastos, de estas primas y de estos intereses, de la papelería y de los intereses cobrados. Pero cuando termine el año, tiene que decir cuánto realmente es el saldo de estas cuentas. Por lo tanto, tiene que hacer los ajustes y esos ajustes precisamente son estos cálculos que acabamos de hacer para saber cuánto es lo que consumimos por todas estas cuentas. Entonces vamos a proceder con lo siguiente. Gastos de instalación. ¿Cuánto es lo que consumimos en este año? 1,000 pesos. Porque es el 5% según lo que dice la ley del ISR. Ahora, que estábamos hablando anteriormente, dice la teoría, regresándome un poquito a ella, que gastos de instalación y de organización se van a amortizar, ¿sí? Y por amortizar, tenemos el concepto que está aquí arriba, que es la cantidad que gradualmente se va absorbiendo en el resultado para registrarlo en el periodo hasta que se agote. Lo mismo con las otras cuentas de devengación, pero estas cuentas, como son de amortizar, utilizaremos una cuenta nueva llamada complementaria, ¿sí? Cuando amortizamos gastos de instalación y de organización, utilizamos una cuenta complementaria que va a registrar ese consumo del servicio del cual estamos hablando. ¿Cómo se ve eso en contabilidad? Así. Voy a abrir una cuenta complementaria que se llama amortización acumulada de gastos de instalación. Se las presento. Ahí está. Se llama así, amortización acumulada de gastos de instalación. Y ahí es donde yo voy a registrar el consumo de lo que fue precisamente gastos de instalación. Y voy a abrir otra cuenta que se llama amortización acumulada. Le pongo nomás acum porque está largo la palabra, ¿no? Acumulada de gastos de organización. ¿Sí? Para la otra cuenta que voy a amortizar también. ¿Cuánto sería en este caso? 1,000 pesos en gastos de instalación los que voy a amortizar. Ahora, recordando, la cuenta complementaria tiene naturaleza contraria a la cuenta principal. Si la cuenta principal de gastos de instalación es deudora, es decir, que se tiene un saldo en el lado del debe, ¿cómo va a ser la cuenta complementaria? En el haber. Va a ser acreedora en el haber. Y ahí yo voy a colocar los 1,000 pesos que estoy consumiendo. Ahora, ese es el abono. ¿El cargo a dónde va a ir? No va a ir precisamente a la cuenta de gastos de instalación en este caso, ¿sí? Porque no vamos a degradar esta cuenta por el concepto de amortización, sino lo que estamos buscando es deducirnos este consumo, ¿sí? Y yo para deducirme ese consumo tengo que abrir una cuenta de gastos de administración, ¿sí? Porque los gastos,
ya sean de administración, de ventas, financieros, otros gastos, lo que sea, es lo que me deduce el resultado. No la cuenta de, pues sí se llama, ¿no? Valga la redundancia, gastos de instalación, pero es esta cuenta de activo. Y por lo tanto, las cuentas de activo no se deducen en el estado de resultados. Ya les he dicho en los ejercicios, no, vamos a hacer la pérdidas y ganancias. Veamos cuáles son las cuentas de resultado. Y ahí estamos checando, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y gastos de instalación no es una cuenta de resultados, por eso no se puede consumir o deducir de la utilidad. Por eso se lleva ese consumo a gastos de administración. Y aquí es donde se registran esos 1,000 pesos. Vamos a ponerlo como número 1. Lo mismo pasa con los gastos de organización. ¿Cuánto vamos a consumir o amortizar en este periodo? 600 pesos. Entonces, en la cuenta complementaria de gastos de organización, registro ahí yo esos 600 pesos. ¿Por qué en el haber? Porque es contraria a la cuenta de origen. Exacto, es contraria a la cuenta de origen. La cuenta de origen es gastos de organización y es deudora, entonces la amortización es acreedora. ¿Y el cargo a dónde va a ir? Bueno, para deducirlo, tengo que llevarlo a las cuentas de gasto de administración, 600 pesos. Tengo mi abono y tengo mi cargo aquí. Son las únicas dos cuentas que se amortizan, ¿sí? Por el hecho de que utilizan una estimación. Y esa estimación lo sabemos porque usan porcentajes, ¿sí? Lo que tenemos aquí. ¿Qué hay con los demás cuentas? Primas de seguro. Son 3,541 lo que vamos a consumir. Estas cuentas, por ser cuentas que se pueden devengar con un número exacto, no usan porcentajes, sino que usan un número exacto, sí podemos sustraerlas de la propia cuenta principal. En este caso, primas de seguro, que está aquí. Entonces, primas de seguro, ¿dónde está? Primas de seguro. Vamos acá. Ahí sí puedo yo quitarle primas de seguro el cálculo que hice yo de la devengación. Las cuentas que se devengan, sí, no, este es el 3. Las cuentas que se devengan, sí se pueden sustraer de la cuenta principal que estamos hablando. Pues porque no tienen cuenta complementaria. Entonces, de ahí mismo se van quitando. Y como es prima de seguro, ¿a dónde voy a llevar la deducibilidad o el gasto que me voy a deducir de lo que acabo de consumir? Bueno, depende. Si el seguro fue para cosas administrativas, gastos de... Si el seguro fue para gastos, fue para cosas que se utilizan en venta, pues van a ser gastos de venta. Depende de lo que diga el ejercicio. Este ejercicio no lo dice, pero como tal podemos elegir de una vez gastos de venta. Más para que esté ahí, ¿no? La operación. Número 3. Pero repito, si el ejercicio dice que las primas de seguro son para asegurar la mercancía de la empresa, ¿qué tipo de gasto será? Venta, ¿sí? Porque la mercancía es para venderse. Si las primas de seguro sirven para resguardar equipo de oficina, entonces probablemente es para deducirse en gasto de administración. A fin de cuentas, ambos son gastos y ambos se van a cancelar, ambos van a ir al estado de resultados. Vamos con el 4. ¿Dónde anda? Intereses pagados por anticipado, 5,388.88. Esta también es una cuenta que se devenga, por lo tanto se quita de la propia cuenta que estamos hablando. Número 4. Y si estos intereses salen por, no sé, la cuestión de algún financiamiento o algún acreedor que nos pagó, nos cobró de más por darnos algún servicio o mercancía. Por lo general, los intereses van a la cuenta de gastos financieros, ¿sí? Ahí se reflejan los intereses que nos cobran por ese cachito extra que nos cobran por recibir cosas a crédito o
diferidos en diferentes meses. Quizás tú has comprado algunas cosas que te lo dan a meses y con intereses. Ya se usa mucho la frase hoy en día de meses sin intereses, pero cuando no existía esa frase, ¿qué número es este? Es el 4. Cuando no existía esa frase de meses sin intereses, todo te lo deducían a plazos. Entonces, aquí está esta porción de gastos financieros. Seguimos con, después de intereses, publicidad. Sí, publicidad son 2,750. 2,750. Publicidad no se amortiza, por lo tanto, se quita de la propia cuenta de publicidad y propaganda. O propaganda y publicidad. Número 5. ¿Y a qué cuenta de gastos la llevaría para deducirlo? Gastos de venta. Gastos de venta. Si pueden, no sé si es Romero, Fanny, que tiene su micrófono activado, puede ponerlo en silencio para no interrumpir tanto. Muy bien, gracias. Gastos de venta. La publicidad la cargamos a gastos de venta para deducirla. Número 5. Ahí está. El siguiente cálculo que tenemos es papelería. 1,300 de consumo. Papelería no se amortiza, sino que se devenga por ser un número exacto y lo quitamos de la propia cuenta de papelería y útiles. 1,300. Cuando yo coloco este 1,300 de consumo aquí y hago un pequeño cálculo entre estas dos cuentas, me tiene que dar los 1,500 que dice que tenemos como inventario final en esta cuenta T. ¿Sí? Estamos sacando saldos, nomás como para que sepan. Este es el número 6. 1,300. ¿Y a qué gasto llevamos esos 1,300 de consumo de la papelería? Administrativos. Puede ser administrativo, puede que el asiento diga 50% administrativo, 50% de ventas, o puede ser 20% ventas, 80% administrativo. Como guste, ¿no? En este caso, pues, elegimos esto de gastos de administración, 1,300. Después pasamos a las cuentas de pasivo. Tenemos 624.99 como consumo de las rentas cobradas por anticipado. Se los vamos a quitar a esas cuentas. Pero en este caso, ya como es una cuenta de pasivo que se abona, para quitarlo, lo voy a cargar. Número 7. Lo voy a cargar. ¿Sí? ¿Y a dónde voy a llevar este consumo de estas rentas cobradas por anticipado? Bueno, cuando yo cobro una renta anticipadamente, eso es un ingreso para mí. ¿Sí? El concepto de estar cobrando estas cantidades es que estoy adquiriendo un ingreso de algo que yo cobré de antemano. En su momento yo recibo el dinero y lo abono a la obligación de prestar el servicio. Entonces, cada vez que yo presto ese servicio que estoy dando, ya estoy generando el ingreso. Por lo tanto, lo voy a llevar a las cuentas de otros productos. Y aquí es donde se va a ver reflejado esos 624.99. Es un ingreso para mí, la renta cobrada por anticipado. Sería algo injusto que me echara en el bolsillo todo esto como ingreso cuando todavía no entrego todo el servicio. Entonces, me voy consumiendo poco a poquito esas cantidades. Lo mismo para intereses cobrados por anticipado. Así como intereses pagados por anticipado, se quita en este lado de la cuenta de pasivo, aquí, número 8. Y como los intereses pagados por anticipado son gastos financieros, ¿qué será entonces los intereses cobrados por anticipado? Serían productos
financieros. Y eso se abona, 1,000 pesos. Número 8. Listo. Entonces, aquí tenemos el registro contable de estas cuentas. Es muy importante que recuerden las palabras claves como amortizar y que de ellas solamente 2 cuentas se amortizan, y devengar, que es el cálculo exacto del consumo de estos activos o pasivos, en este caso, ¿no? Las últimas 2. Y cuál es la forma de trabajarlos. Además ¿de qué? De cómo se manejan contablemente con estas cuentas. Como tarea van a recibir ahí en la plataforma, como fue en esta semana pasada, un ejercicio con estos tipos de trabajos. Quizás van a venir otros ejercicios de venta de mercancía, algo nomás para ejercitar las otras áreas, pero el enfoque va a ser en esto y lo van a hacer también a mano y lo van a presentar ahí, ¿no? Con fotografía o escaneado. La siguiente semana vamos a ver la presentación de estos, cómo se presenta en el estado financiero, y vamos a ver otros tipos de activos y pasivos. Tratar de concluir con la guía número 2, ¿no? Que tenemos aquí. Y a ver si entramos también a lo que son depreciaciones, que es otro de los temas que vamos trabajando aquí. ¿Dudas o preguntas acerca de este tema? Yo espero que va a haber muchas otras dudas, quizás, o para reafirmar más que nada estos conceptos en la tarea. Así que ahí está el grupo de WhatsApp, o si quieren individualmente me escriben, pero sus ejercicios van a aparecer el día lunes para poder trabajar sobre ellos. Y les voy a enviar la tarea resuelta para que puedan corroborar, ¿no? Lo de los ejercicios anteriores. ¿Qué les parece? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No.